Bueno, estamos en el tiempo de tolerancia, así que siguen llegando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. De paso, ya que estamos todavía sin empezar, ¿se está trabajando en las provincias en marchar el 12 también? Se está organizando la marcha, ¿verdad? Sí, acá en la provincia sí se está organizando. Sí, acá en Misiones también estamos trabajando sobre la convocatoria. Bien estos días que tuvimos clase porque también estábamos con los paros, con medidas de fuerza, pero no, estamos trabajando sobre la convocatoria. Tenemos muchas expectativas que sea masiva. Sí, ojalá, sería muy necesario. Clara, ¿vos le podrías preguntar a Rosana si se va a sumar? Sí, ahí le consulto. Gracias. Hasta que empecemos, tiro otra pregunta. Estoy así generadora de preguntas. ¿Están todos organizando, todas para encontrarnos en Misiones? Se viene el Nacional y de FAWATS y estamos muy contentas de imaginar que nos vamos a poder encontrar. Hay Muchas ganas, allá personalmente. financiamiento, pero bueno. Sí, bueno, es una clave que recorre el país también, ¿no? El problema del financiamiento. Y nosotros aquí organizándonos, planificando, por supuesto vamos a dar lo mejor en ese encuentro y qué más que importante en estos tiempos poder encontrarnos, abrazar el tiempo. Se cortó ahí un poquito. Bueno, decía yo la importancia, ¿no?, de encontrarnos para abrazarnos y acompañarnos en este tiempo tan difícil. Esperemos que ahí nos acompañe el clima, no haga tanto calor, estemos más o menos bien con ese factor. Pero ahora está tan variado el clima. Por ejemplo, nosotros estamos ahora con 30 grados de calor, muy inestable siempre, calor, fresco, ahora estos días. Pero bueno, la verdad con mucho trabajo ahí de empezar a armar, poner toda la logística, bueno, todo lo que implica la planificación y la puesta en acto del Congreso y esperarlos, por supuesto, esperarlas con los brazos abiertos aquí en Misiones, la Tierra Colorada. Qué bueno, compañera. Sabemos que están trabajando un montón. Nos estamos reuniendo cada 15 días y la verdad que las compañeras en Misiones están haciendo un trabajo enorme. Saben que está muy difícil lo presupuestario, lo financiero, y las compañeras están buscando financiamiento de todos los lugarcitos posibles.
Así que enorme agradecimiento. Bueno, son las 6:10, no sé qué les parece a mis compañeras de la comisión, si... Sí, vayamos arrancando, Mari. Genial. Bueno, bárbaro. Bueno, además de darles la bienvenida, contarles que este sería nuestro sexto encuentro de direcciones y o coordinaciones de carrera que venimos llevando adelante desde la federación como una línea de trabajo hace ya 4 años. Puedo pausarme un poquito porque me cuesta mucho ver a las personas que se van sumando, entonces no sé cómo hacer a ver con esto. Acá me apareció que por ahí se me... No sé por qué desaparece el botón para admitir. Ahí está. No soy yo, me desaparece. Ahí está. Bien. Bueno, les decía que estamos ya celebrando nuestro sexto encuentro. Esta línea de trabajo la venimos llevando adelante desde el año 2022. Y queríamos hacer un brevísimo recorrido de lo que hemos ido trabajando en cada uno de los encuentros. El primero lo tuvimos en el año 2022. Bueno, ese fue un encuentro bastante inicial, donde la idea era poder intercambiar respecto a lo que veníamos haciendo sobre reformas de planes, y fue una reunión que quizás no hubo presencia de todas las carreras, ya que fueron convocadas quienes estaban en revisión de planes. Nos encontramos que eran muchas, que eran más de las que teníamos registro, y en ese encuentro se trabajó sobre los principales nudos problemáticos en los planes de estudio vigentes. Les voy a mencionar algunas de las cuestiones que salieron. Estamos hablando ya hace 4 años. Fragmentación de los planes, una necesaria revisión a la luz de la Ley Federal de Trabajo Social, la investigación y trabajos finales de grado, el perfil de los egresados, las prácticas de formación profesional, las perspectivas teóricas a incorporar y los títulos intermedios, la bimodalidad, entre otros. Ya estábamos hablando, ¿no?, de esas cuestiones que surgían como necesarias de interpelar. El segundo encuentro fue en mayo del 2023. Allí trabajamos sobre el perfil. Nos decidimos como a iniciar por allí, a discutir el perfil de los egresados. Contamos con la participación de Eugenia Hermida y Silvina Cuella. Ellas nos invitaron a debatir bajo una consigna muy interesante que tenía que ver con qué palabras deberían sacarse y cuáles introducir en los perfiles profesionales de los planes de estudio. Bueno, a partir de ese disparador surgieron el replanteo de las incumbencias profesionales, teniendo en cuenta como referencia la ley federal. La distancia también se discutió entre el perfil del estudiante que hoy ingresa a nuestras carreras y el perfil de egresado a construir, ¿no?, que por ahí es como algo que parece una tarea inabordable, ¿no? Y el diálogo con las expectativas y las posibilidades del campo ocupacional, que ya veíamos en ese momento iban cambiando en relación al contexto que ya se nos presentaba en el 2023. Denme un minutito que admito y sigo. Ahí está.
Me he quedado sin cámara, me dice que no la tengo disponible. No sé por qué, así que disculpen. Pero se te escucha bien, Mariana. Perfecto, sigo entonces. Bueno, en el tercer encuentro, que fue en junio del 2024, el propósito que nos habíamos puesto era compartir en qué situación nos encontrábamos como carreras, las modalidades de dictado de nuestras clases en un contexto de mucha desazón. Recordemos que había allí iniciado una nueva gestión presidencial. Surgieron como preocupaciones más importantes las condiciones de precariedad de las instituciones, incluyendo la universidad, la salud mental del estudiantado y también la salud mental de docentes y trabajadores del sistema universitario, dificultades en los procesos de inserción de las prácticas en el marco de instituciones con mucho desgaste y vaciamiento en las políticas sociales y programas. Precarización también en la contratación de colegas que recibían, algunas ya no, estudiantes para realizar sus prácticas de formación profesional. Eso entre los aspectos más relevantes. Finalmente se compartieron estrategias con las cuales hacer frente a estos escenarios y exigencias en la formación. Y en el quinto encuentro, que fue el año, no, me falta el cuarto, a ver, momento, que me falta el cuarto. Ay, bueno, me faltó el cuarto. Pero en el cuarto, lo que, no, sería, está bien. El cuarto es el que hicimos en noviembre del año pasado, que fue la verdad que un encuentro muy productivo, donde la propuesta era empezar a discutir los lineamientos curriculares básicos comunes, que es el documento 3 de la Federación. En ese momento se trabajó en grupos y lo que hemos hecho es una sistematización de esa reunión de noviembre del año pasado y se las vamos a presentar a continuación. Le paso la palabra a Clara y yo sigo admitiendo. Bueno, sí, Mari, es el cuarto encuentro. Ahí nosotros hicimos una síntesis que también recoge de las cuestiones de encuentros anteriores, sobre todo porque, bueno, hay algunos compañeros que nos acompañan hace bastante en estas reuniones y hay gente nueva que se suma, entonces nos parecía que estaba bueno compartirlo y, a ver. Y un poco trabajamos, como decía Mariana, sobre este documento número 3 de la FAWAT, en un principio pensando en algún tipo de actualización de ese documento y bueno, después nos dimos cuenta también que ese documento había sido construido en ese momento histórico, entonces lo que necesitábamos era pensar un nuevo documento que sirva de orientación a las carreras que inicien su proceso de reforma de plan de estudios y demás, ¿sí? Porque hemos tenido, bueno, a lo largo de estos años como varias consultas en relación a eso, ¿no? Entonces, bueno, en esta reunión de octubre del año pasado, trabajamos sobre este documento que, bueno, ahí dice 2027, pero era 2007, cruzándolos con los aportes de la Ley Federal de Trabajo Social, la Ley de Educación, bueno, algunas actualizaciones respecto de los debates de nuestra formación con las nuevas normativas, ¿sí? Y, bueno, resumimos en algunos puntos las cosas que fueron surgiendo de los distintos grupos. Por un lado, todo un grupo respecto a la fundamentación que está en ese primer documento y cómo un nuevo documento tendría que recuperar una fundamentación que sea más empático respecto a las perspectivas de derechos y feminismos en la formación, incluir lo ético-político, incluir una perspectiva antirracista y antipatriarcal. Bueno, otras cuestiones que decía es que tenía que incluir la discusión sobre la virtualidad y la articulación entre grado y posgrado, ¿sí? Y justamente también tener en cuenta el perfil de los nuevos perfiles de los estudiantes actuales
para poder pensarlo. También lo que salía en ese encuentro era de poder pensar un documento orientativo, pero que sea lo suficientemente amplio para contemplar las distintas situaciones, regionalidades y heterogeneidades que tienen nuestras carreras en cada territorio del país, ¿no? El otro grupo de aportes o reflexiones fue en relación a la flexibilización que debían tener los planes de estudios, porque bueno, muchos que se generaron hace muchos años tenían como una estructura más rígida y tradicional. Entonces, bueno, ¿cómo pensar en una idea de flexibilidad que permita recorrer a los estudiantes con mayor facilidad ese plan de estudio, pero que a la vez mantenga una lógica de coherencia y que sea gradual? Bueno, cómo poder revisar también las correlativas, la pluralidad de cátedras, que sea un documento que plantee como algunas cuestiones más concretas y materialidades que les sirva para orientar, que les sirva a las carreras para orientar por dónde, o pisos mínimos para pensar esa transformación de los planes de estudio. Ver la posibilidad de cuatrimestralizar materias anuales, bueno, revisar correlatividades, pensar un sistema de materias selectivas, optativas, ver qué estrategias existentes para reducir las cargas horarias, que era identificado como un problema, ¿sí? Y sobre todo porque un poco la preocupación de varias de las carreras era la extensión en años que tardan los estudiantes en recibirse. El otro núcleo de preocupaciones y de aportes tenía que ver con la articulación entre lo teórico y lo metodológico, ¿sí? Que un documento tenía que traer de manera más explícita la articulación entre estas dimensiones, incluir la perspectiva de género como atravesamiento curricular, el tema de la investigación, como incluirla de forma transversal. Bueno, también el tema de las prácticas que puedan estar incluidas desde los primeros años de formación, y ver de qué manera diseñar espacios pedagógicos para que no queden fragmentados los espacios de la práctica académica, de las instancias teóricas, ¿sí? Incorporar la temática de la inclusión a la vida universitaria como parte de los diseños curriculares, discutir la modalidad de trabajo finales y evaluar si es un requisito necesario para los planes de estudio. Y bueno, después todo un ítem en relación de la virtualidad, ¿no? Bueno, cómo planteamos algún nivel mínimo de presencialidad y cómo se trabaja la virtualidad, que esto también debería incluir dentro de las reflexiones, y la hibridez. Pero bueno, a partir de las diferentes opiniones, lo que sí terminamos acordando es que los trayectos disciplinares deberían ser presenciales. Y bueno, eso a grandes rasgos y con todas las carreras que estuvimos ese día fue lo que fuimos trabajando. Sí, por supuesto, o sea, era un trabajo de 2 horas, hoy también vamos a trabajar durante 2 horas, vamos recogiendo todas las inquietudes, pero bueno, quedaron varias cosas por discutir. Y en ese sentido, bueno, por eso habíamos pensado este encuentro para retomar estas discusiones y empezar a profundizarlas. Buenísimo, gracias Clara. Y antes de presentar a nuestras compañeras que hemos invitado, no sé si está Cari por ahí para que nos haga una invitación. Sí, acá estoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas? Qué lindo encontrarnos por acá. Sí, también en línea con lo que también comentaba Mariana y el trabajo que se viene haciendo desde la FAWATS en relación a conocer la situación de las distintas carreras en todo el país, sus planes de estudio, las acciones y acumulado en relación a investigación, extensión y también en relación a los posgrados disciplinares. En esta, digamos, en esta gestión se retoma el trabajo que iniciaron las compañeras de la gestión anterior en relación a hacer este mapeo, esta foto
de la situación de la formación de grado y posgrado en trabajo social en todo el país. Y para eso entonces retomamos, a partir de ese primer trabajo, los ejes que habían sido sobre los que se había consultado en su momento. Retomamos esos ejes, agregamos algunos otros para la indagación, para el relevamiento. Hicimos luego un proceso de revisión con algunas unidades académicas, como para ver y chequear si se comprendían las consignas, las preguntas, si había algo para agregar que no estuviéramos considerando, y luego de esa revisión se armaron 4 formularios de Google para enviar, que entiendo que ya fueron enviados, a cada una de las coordinaciones, de las carreras que integran las FAWATs, para que puedan ir completando esa información. La idea de que sean 4 formularios, uno vinculado a carreras de grado, otro vinculado a extensión, otro de investigación y publicaciones, y otro referido a posgrado. Lo pensamos de esa manera, en 4 formularios, de manera que puedan ser completados por distintos colegas de cada carrera que tienen más conocimiento en cada una de estas áreas, de manera que puedan completar la información y que la puedan estar remitiendo a las FAWATs. No recuerdo exactamente ahora la fecha clara que habíamos propuesto, pero creo que era ahora fines de mayo, ¿verdad? Sí, las últimas semanas de mayo. De manera que nos permita sistematizar toda esa información tan valiosa que van a estar proveyendo cada uno de ustedes, sistematizarla y poder llegar a presentarlo. Esa es nuestra intención, poder presentarlas en el Encuentro Nacional en Misiones. Así que por eso les pedimos que puedan darse un tiempo necesario para completar ese formulario. Hay muchos espacios para respuestas largas, ¿no? Para todo eso que no queda, que por ahí no se puede encasillar en 1 o 2 o A o B, y que puedan describir las situaciones o las particularidades de cada unidad académica. Así que nada, esa es la invitación a que puedan ir completando esto, que es una información, nuestra, de nuestro colectivo, y que lo puedan hacer digamos, para fines de mayo. Les pedimos así como encarecidamente para que podamos ir procesando, porque se imaginarán que es un montón después el trabajo que queda pendiente para poder hacer una presentación que sea amable, comunicable durante el encuentro nacional. Así que eso, gracias. Buenísimo, Cari, muchas gracias. También les pedimos que nos vayan diciendo por el chat o nos manden un correo electrónico o mensajitos por WhatsApp si alguna unidad académica no les llegó esta invitación a completar los formularios, ya que es vital que lo puedan hacer para lograr este documento para el mes de septiembre. Avísennos, y también contarles que estamos actualizando la base de datos, porque bueno, han habido muchas elecciones en nuestras unidades académicas, han cambiado las direcciones de carrera, han cambiado los representantes y las representantes ante la federación. Entonces, bueno, eso es algo muy dinámico que tenemos que ir periódicamente pudiendo actualizar. Entonces, también que nos comuniquen si han habido cambios en sus unidades académicas, en sus direcciones de carrera o en las representaciones de FAWAT, que a veces coinciden y a veces no. Entonces, bueno, que nos vayan pasando esta información por el medio que les sea más rápido o mejor. Bueno, para no tomar más tiempo, estamos muy bien con los tiempos, 18:30 en punto. Queremos darle la bienvenida a Rosana Pierusini y a Valeria Pérez Chaca, 2 compañeras que han estado y están trabajando mucho en sus unidades académicas, con la reforma de planes, en el caso de la UNER,
en el momento en que el plan fue aprobado, que fue el año pasado. Rosana Pierusini era la directora de la carrera y hoy es la decana de la Facultad de Trabajo Social, así que para nosotros la verdad que es una alegría, estamos felices, y bueno, te deseamos todo lo mejor para esta nueva etapa, para esta gestión, todo el acompañamiento y el amor, porque también ha sido una referente para nosotros en la federación. Así que bueno, hemos invitado a Rosana para que nos cuente de ese proceso que llevaron adelante y que finalizó el año pasado, y hemos invitado a Valeria Pérez Chaca, que es la directora de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella viene conduciendo un proceso de reforma de plan de estudio que está a punto de finalizar, y entonces, bueno, nos animamos a invitarlas. Ellas aceptaron la propuesta, porque la verdad es que, digamos, es muy necesario en estos tiempos poder reunirnos a compartir experiencias, que son experiencias. Estuvimos reunidas hace unos 10 días con Catamarca, con la carrera de Trabajo Social de la UNCA, un grupo de la comisión directiva, y bueno, y hablábamos de que cada unidad académica tiene sus particularidades, su historia institucional, su contexto regional. Entonces, bueno, claramente cada carrera toma sus decisiones en función de ello, pero es muy importante poder compartir sobre todo experiencias, ¿no? Y que, bueno, sea de alguna manera aporte para quienes hoy están en reforma de planes, la presencia de estas dos colegas, compañeras, a quienes le damos la bienvenida. Y bueno, dar la palabra, les hemos pedido que de 15 a 20 minutos ellas nos puedan referir sobre este proceso de reforma que han llevado a cabo, que están llevando a cabo, bajo algunos ejes que nos interesa puntualizar, debido a que justamente estamos interesados en focalizar allí por el documento de lineamientos curriculares básicos comunes que quisiéramos dar a luz, si fuera posible este año y antes que terminar esta gestión, para tener un documento más orientador que nos sirva a las carreras de trabajo social del país. O sea, que este aporte de las compañeras sea un pasito más en este debate, ¿no?, por la actualización de estos lineamientos curriculares básicos comunes. Bueno, les damos la bienvenida y no sé cuál de las dos quiere arrancar. Decidan ustedes, no nos pongan en esa. Bueno, dale, Ro. Buenas tardes. Bueno, encantada en principio de compartir acá con Valeria Pérez Chaca esto de un trayecto de revisión de plan de estudios, y antes que nada, bueno, agradecer el espacio, las queridas compañeras, queridos compañeros que hemos compartido ahí con la comisión directiva de FAWAD. Celebro estas continuidades que nos hemos dado como colectivo, y que siempre estos espacios nos sirvieron mucho para, digamos, afrontar las luchas cotidianas más concretas de nuestras propias unidades académicas, y nos fueron sirviendo para orientar decisiones en cada momento. Y bueno, hay ahí una fortaleza, así que nada, felicito y agradezco a la comisión directiva de FAWAD que en esta convocatoria que nos hace, y en retomar la posta de la actualización famosa de este documento, que lo venimos teniendo como agenda de hace como 3 o 4 gestiones de la comisión directiva, y la verdad que vamos a apoyar desde nuestra comisión interna todo lo posible en hacer aportes para esa revisión. Me pareció interesante los núcleos ahí en principio que identificaron como puntos. Así que buenísimo, y bueno, nos comprometemos como unidad académica con esto. Bien, también en este momento complejo celebro esta apuesta colectiva que tenemos como trabajo social, que nos distingue tanto,
que justamente estamos frente a momentos tremendos de lucha por nuestras condiciones de trabajo, por nuestra condición de la universidad pública argentina, que está siendo puesta entera en jaque, y me parece también una instancia más de defensa de la universidad pública, poder juntarnos a reflexionar para dar lo mejor en garantizar este derecho a la educación superior en trabajo social. Así que estamos a la puerta de la marcha del 12 de mayo, todas movilizadas adentro, definiendo quién viene, quién no viene, se suspende, no se suspende clase, todas las discusiones que tenemos, y acá le estamos metiendo también en esta apuesta que la integro como parte de nuestra defensa de la universidad. Así que, nada, agradezco también este momento. Bueno, yendo al grano, en el pedido que me hicieron, no sé si por ahí está María Eugenia del SAR. Acá estoy, Rosy. Bien, bien, antes que nada, en estas transiciones y movimientos de nuestra facultad, en la cual, bueno, construimos desde un espacio político, académico, de proyecto de facultad, esto que hoy me coloca en este lugar de la decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, y que María Eugenia del SAR, acá presente, es la coordinadora de la carrera de Trabajo Social que toma la posta. Así que también desde una trayectoria en nuestra carrera, a cargo de Trabajo Social Contemporáneo, también con sus propios recorridos, y también conformando la comisión interna de las FAUAS desde hace ya casi 2 años. Así que estamos siendo parte en el colectivo de discusión. Así que bueno, yendo a las cuestiones del plan de estudio, voy a tratar de compartir, si me va bien, una presentación para ser un poquito ordenada, viendo las expectativas y por supuesto a disposición de las cuestiones que consideren en cuanto a, bueno, dudas. ¿Está viéndose bien ahí? Yo no sé por qué lo veo raro, pero bueno, ya acomodo, ya voy bien. ¿Se ve bien? Bien, perfecto. Voy yendo por acá. Ya lo pongo en modo presentación. Ahí estamos. Bien, en estas primeras cuestiones de la modificación del plan de estudio, le doy la palabra también de presentación y demás a Maru del SAR, como le decimos en estos lares, como para presentar las primeras cuestiones de cómo fueron el encuadre general del plan. Así que... Bueno, un gusto acá sumarme a esta reunión, a este encuentro. La verdad que, bueno, como decían las compañeras, la verdad que un desafío enorme también, asumir espacio en el marco de la universidad pública, pero también con un gran honor, con un gran orgullo y con muchas ganas también, y contenta de encontrarnos todos en el mismo tono, todas y todos en el mismo tono en este espacio, digamos. También ahí luchando bueno, por el reconocimiento de nuestra profesión y por la educación superior. Ahí comentarles algunas cositas, solamente algunas cuestiones de carácter introductorio, porque también como estamos en plena transición, y la verdad que ROA ha conducido y liderado ese proceso de modificación de plan de estudio, se ha hecho carne de ese proceso, me parece que está muy bueno que también pueda ella tomar la palabra y contar, pero sí, bueno, algunas cuestiones como de carácter introductorio. En la facu nuestra, el plan de estudio que estaba vigente era desde el 2001, había tenido una modificación en el 2008, pero ya tenía, bueno, 24 años. Se hace la modificación, el año pasado se aprueba por Consejo Directivo y Consejo Superior la modificación de plan de estudio, y este año se empieza a implementar. Bueno, una de las principales modificaciones es que
Y en el marco sí me parece importante como puntualizar de este diagnóstico que planteaba Clara. Yo llegué un poquito más tarde, pero escuché que iba comentando algunas cuestiones en relación a un diagnóstico que es común, que tiene que ver con la extensión en la cantidad de años que lleva el egreso, en que hay ciertos cuellos de botella también en algunos años donde la carga de cursado era realmente como muy alta, y con la adecuación, sobre todo en el marco del plan de innovación curricular de la universidad, que bueno, que establecía algunos principios frente a los cuales, bueno, tuvimos que ir adecuando el plan. Entonces, el plan pasa a ser un plan de 4 años, con materias que se cuatrimestralizan en su mayoría. Solo así como puntualizar algunas de las cuestiones centrales, es empezándose el proceso de práctica un año antes de lo que se venía llevando a cabo, en segundo año, antes iniciaba en tercero, a través de un proceso que fue, bueno, muy democrático, que fue participativo, que contuvo las voces de distintos sectores vinculados a la profesión y a la disciplina. Se participaron de ese proceso de debate tanto docentes como estudiantes, graduados, también con el colegio, el colegio también participó de ese proceso, así como también docentes y colegas que han sido pioneras para la profesión, que también han sido docentes de la casa. Bueno, básicamente eso, y otra cuestión a agregar es que también una de las cuestiones sustantivas que se modifican, aparte que se le da más peso a la trayectoria más disciplinar, a las asignaturas de unidades curriculares de carácter disciplinar, la terminalidad deja de ser únicamente la opción de tesis, sino que pasa a tener una doble posibilidad de terminalidad, que puede ser o un trabajo investigativo o un trabajo orientado a la intervención. Bueno, eso como para traer algunos rasgos de las cuestiones centrales que se propusieron a la modificación, y ahora sí le devuelvo la palabra a Ro, para que pueda contar un poco más pormenorizadamente el proceso, y agradezco esta invitación, esta convocatoria y este encuentro. Estás muteada, Ro. Está. Bien. Ahí vamos. Bien, plantear como un encuadre general. En principio, nuestra modificación de plan de estudio, más allá de que tenía, cuando yo ingreso a la Coordinación de Trabajo Social en el 2022, una necesidad de revisión en los puntos, algunos de ellos que fue marcando María Eugenia, la verdad que desde esas discusiones que veníamos teniendo y que era necesario revisar porque teníamos, sí, muchos de lo que he llamado cuellos de botellas en las trayectorias estudiantiles y mucha planteo dentro de las discusiones del área de trabajo social, que es nuestro núcleo cultural de debate de la formación en trabajo social, la conformación de esa área de trabajo social, que se nuclean las materias específicas y que esa cultura académica y poder también ser parte de esa cultura permite poder instalar las discusiones en cualquier cuestión que es atinente al plan de estudio de formación en trabajo social. Bien, en ese marco ya había una necesidad del cambio de plan de estudios, ya había sido planteado. No obstante, la UNER define como universidad un programa de innovación curricular que lo establece en marzo del 2023. O sea, antes de que concluya el
el último año del gobierno del Frente de Todos, es allí donde ya el rectorado y la universidad y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos definen un programa de innovación curricular en que retoman en ese programa los puntos, los famosos 7 puntos del SIN, que son planteados en un escenario donde nuestro rector también era protagonista, son planteados en diciembre de 2021. Entonces, esa definición de la UNER y su programa de innovación implica que en forma progresiva y sustantiva fueron convocando a cada área de gestión académica y a cada carrera en un movimiento de formación y con objetivos a realizarse en las transformaciones de los planes de estudios en torno a esos 7 puntos del SIN. Por lo tanto, nosotros antes de que estuvieran planteadas las ya dichas nuevas normativas, a diciembre de 2023, antes de que concluya el gobierno del Frente de Todos, que ya quedan planteadas las nuevas normativas, que era una discusión que venía siendo instalada en el concierto del SIN, de los rectores y rectoras de las universidades argentinas, ahí es que finalmente nosotros como universidad empezamos desde marzo a trabajar en la transformación de las carreras por impulso del Consejo Superior y disposición de las secretarías académicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entonces, allí fuimos tomando estas como universidad, como facultad también, fuimos tomando lo que se fue planteado y también se fueron tomando definiciones internas de la propia facultad y de la propia gestión a cargo en ese momento, durante ese periodo en el cual yo estaba en la coordinación de carrera, pero también era mucho más amplio el equipo de gestión, que saben quién estaba a cargo, era Sandra Arito, bueno, y el consejo directivo que se conducía en ese momento. En ese marco empezamos a trabajar en la transformación de las carreras. Por un lado, desde las discusiones de trabajo social propiamente, planteamos, es una transformación curricular, nosotros necesitamos ir hacia esta revisión, es parte de lo que teníamos en agenda y era parte importante tomarlo, y a sabiendas que algunas de esas coordenadas de cómo se estaban solicitando el tipo de cambio de plan de estudios no estaban en posibilidades absolutas de definirlas como carrera específica a trabajo social, sino que las coordenadas de los 4 años, de algunas orientaciones, de la flexibilidad curricular, de la modificación a créditos de la forma de organización curricular, eso no era algo que podíamos definir como carrera y de hecho, luego de las normativas en diciembre de 2023, la UNER aprueba 2 o 3 ordenanzas, una de estas ordenanzas aprueba una ordenanza que regula la formación de lo que son los cambios de planes de estudios. Una ordenanza que regula los planes de estudios, de cómo deben ser realizados, cómo deben ser presentados, con cuántas horas totales, con cuántos créditos, toda esa transformación y esa adecuación a créditos. Nuestra universidad la realiza con una ordenanza de diciembre de 2023, una vez que estuvieron aprobadas las normativas nacionales en el mismo diciembre que se produce el cambio de gobierno, que ya sabemos, y todo lo que originó. Bien, en ese marco es que nosotros ya habíamos empezado a revisar cuestiones durante ese mismo año. Entonces, fue en ese marco que discutimos ya con ordenanzas planteadas. Si nosotros queríamos continuar hacia una transformación del plan de estudios que identificábamos como necesaria, debía ser bajo esas coordenadas que ya habían sido planteadas por el Consejo Superior de nuestra universidad. Así que bien, ese fue el marco general en el cual trabajo social y como trabajo social continuamos esta revisión porque fue siendo parte de esta universidad y las autonomías que cada universidad tiene para llevar adelante su propia política universitaria. En ese marco, simplemente como trazo muy general la transformación, la carrera fue reducida a 4 años,
Esto de con mayor fortaleza disciplinar refiere a ese contenido de que en el porcentaje general de materias, para plantearlo de esta manera, hay mayor porcentaje disciplinar que lo que había anteriormente, ¿sí? Esa es una de las grandes transformaciones. Eran menores la cantidad de materias referidas a trabajo social que a ciencias sociales, por decir así. Luego, una nueva titulación intermedia, que finalmente eso fue discusión del último proceso de discusión. Primero planteamos el plan de estudio y una vez que estuvimos planteando el plan de estudio, íbamos discutiendo en distintas áreas, distintas comisiones, algo de esto de la nueva titulación intermedia, si íbamos a ello o no. Una de las evaluaciones que tuvimos y que generamos inclusive un documento de discusión de la titulación intermedia, evaluamos por variados motivos, entre ellos la necesidad de nuestros estudiantes que si por razones atinentes a un contexto, a las dificultades de sus trayectorias, tienen que interrumpir su ciclo, puedan llevarse un título de la Universidad Argentina que acredite ese trayecto. Entonces, de alguna manera, en las formaciones que fueron parte de este programa de innovación, uno de los pedagogos, Jorge Steinman, caracterizaba este momento como justicia social, es hacer justicia a ese trayecto. Y bueno, desde ya eso también nos fue ampliando alguna mirada en la posibilidad de pensar en una tecnicatura que desde ya de ninguna manera intermedia, que de ninguna manera tuviera que ver con solaparse, con incumbencias profesionales, con cuestiones del colegio, pero que sí acreditara algún aspecto o alguna cuestión más particular que permitiera también hacer brindar esta posibilidad a las y los estudiantes. Habría otro contexto también, es que nuestra facultad estaba en ese proceso generando 2 carreras nuevas, y todas las carreras que se iban a estar transformando también iban a contar con titulación intermedia. Esto podía tener una implicancia absoluta en la matriculación, y la matrícula era un tema de preocupación, como todas sabemos, en parte del informe anterior de la FAUAT, que fue planteado del recorrido del grado, todos sabemos que también nos encontrábamos en situaciones de baja de matriculación, sí, en un contexto de las ciencias sociales y demás cuestiones, pero también con dificultades de tener ingresantes. Entonces, bueno, en ese contexto se abrían otras carreras, nos parecía que también trabajo social en ese contexto institucional debía o merecía evaluar esta posibilidad. Finalmente la evaluamos y en las últimas discusiones pudimos dar cuenta, una vez que tuvimos el plan completo, evaluar cuál podía ser, qué tecnicatura quedaba acorde a lo que teníamos como los primeros 2 años para poder pensar en un tipo de titulación intermedia. Esto también respecto a algunas cuestiones en relación a al perfil profesional y el perfil de las personas graduadas, identificamos ahí una renovación en cuanto a perspectiva de género, perspectiva decolonial y derechos humanos transversalizadas. Y otra de las inclusiones centrales fue la flexibilidad en torno a la elaboración del plan de estudio, que implica pensar un trayecto estructurado y un trayecto flexible. Y que incluyera curricularización de la extensión. Esos fueron como los 4 puntos para nosotros sustantivos. En parte de ellos tuvimos decisión absoluta, no eran una imposición, para decir así, como parte de esto, sí otras cuestiones que tienen que ver con la presentación de un nuevo plan de estudios. No teníamos posibilidad de reformar el plan si no era bajo los puntos establecidos por la ordenanza del Consejo Superior de UNER. En cuanto al proceso y los antecedentes y trayectoria institucional, no voy a mencionar acá, ya los conocen. Sí detectábamos un diagnóstico, lo voy a hacer, disculpas, un poco rápido, en todo caso después compartimos de otra manera. Sí teníamos esto que señaló María Eugenia, y que veníamos trabajándolo también FAUAT, porque también no es casual que en 2023 algunas de estas discusiones que también estuvimos dándolas en la FAUAT, también las recuperamos, las diferencias entre la duración real de la carrera
y la establecida en el plan. La establecida 5 años y nuestra duración real que establecimos es esto. Entonces, también teníamos este exceso de correlatividades, sobrecargas en segundo y tercer año, la ausencia de título intermedio, la baja flexibilidad curricular. Hay otros planes de estudios a lo largo de las unidades académicas de Argentina que tienen, bueno, algunas cuestiones mayores en torno a flexibilidad y también el tipo de estructuración de materias en cuanto a anuales y cuatrimestrales. Nuestros planes de estudio de todas las carreras tenían con una gran preeminencia de materias anuales y no cuatrimestrales. Entonces, bueno, eso también hacía que los recorridos se hagan un poco extensos. Y la evaluación de que aquello que se había tomado como decisión en la última modificación del plan de estudio, de no tener prácticas de primero a quinto año, sino poder hacer algunos saltos y algunas dimensiones teórico-epistemológicas como herramientas para constituir la base de las prácticas profesionales o preprofesionales, habían quedado las prácticas solo en tercero y cuarto año. Por lo tanto, se propuso que además, y eso fue una discusión, fue una premisa de mucho consenso desde el inicio, en realidad ya en el 2022 se venía evaluando esto y más post-pandemia, que ya hubiera prácticas en segundo año. Entonces, esa fue parte de los aspectos. En cuanto al proceso participativo, bueno, tal vez no voy a detallar, tratando de ajustarme al tiempo, no sé cómo voy, ¿qué decís, Clara? Así que... Sí, bien, Ron. Quedan como unos 10 minutos. Ah, bueno, entonces no me apuro, me estoy apurando. Bueno, en eso, pensando en un proceso participativo como construcción plural, situada y colectiva, que es parte de ciertas culturas de las unidades académicas, acá rescato el valor de la FAUAT, que en asamblea del 2022 nos solicitan, queda planteado por parte de todas las unidades académicas, que tomemos las revisiones del plan de estudio, que había alrededor de 8 unidades académicas que estaban en proceso de reforma en el 2022. Entonces, como FAUAT fuimos generando distintos encuentros que pudieran ser de aporte a esas revisiones de plan de estudio. Y en ese sentido, uno de esos finalmente fue como una herramienta fundamental cuando me tocó encararlo acá en la ruta nuestra, porque implicó también la posibilidad de, antes que nada, poder pensar un perfil de formación, revisar el perfil, porque ese después se convierte en la orientación de todo lo que se construye dando cuenta de ese perfil. O sea, cualquier contenido, cualquier asignatura, cualquier aspecto que pensemos es en torno a ese perfil. Es la guía orientativa, si se quiere, el sur hacia donde queremos construir ese plan de estudio. Y la verdad que eso lo aprendí a partir de ese proceso que surgió y que hicimos un encuentro donde debatimos en torno al perfil y que estuvieron María Eugenia Hermida planteando algunos de estos aspectos y Silvina Cuella también. Así que bueno, destaco cómo esto nos ha ido sirviendo a lo largo del tiempo. Así que lo primero fue encarar la revisión del perfil de egreso con todos los claustros progresivamente, inicialmente con el claustro docente, que tiene otra presencia y debates continuados y sustantivos, también con con los estudiantes de distintas maneras, también realizamos algunas encuestas, construimos indicadores que nos permitieran analizar todo esto que fuimos mostrando, también contamos con el asesoramiento de docentes de reconocida trayectoria, todas las que ustedes conocen, Casaní, Galera, Ludi, en particular. En este caso fue un poco más avanzado, consideramos que sí construimos una comisión de docentes con la coordinación de carrera y una comisión de 3 docentes, una de las áreas, si se quiere, de la teoría de trabajo social, otra del área de las prácticas, y otra docente con cruces con feminismos y nuevas generaciones también, como para tener distintos aportes. Esa comisión, como comisión asesora con la coordinación de trabajo social,
fuimos las que fuimos conduciendo todos los espacios de discusión y demás. Y el asesoramiento de estas docentes de reconocida trayectoria las fuimos convocando una vez que teníamos consolidado hacia dónde queríamos ir y de qué manera, y la verdad que fue de mucho aporte también, y sobre todo para revisión de los contenidos mínimos de las materias del área de trabajo social, de las materias específicas de formación de trabajo social. En esa comisión también trabajamos, bueno, como decíamos, de diferentes maneras, con docentes, con graduadas, con el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, algunas reuniones, presentación cuando teníamos avances, y entrevistas a funcionarias, que en nuestro caso en Entre Ríos habíamos tenido 2 ministras de Salud y de Desarrollo Social, trabajadoras sociales graduadas nuestras, y en un caso que era docente nuestra también. Así que también nos pareció importante contar con esa mirada. Análisis de 5 planes de estudios y sus reformas, reuniones diversas con los claustros, los estudiantes en sus propias reuniones de trabajo social, los valoramos mucho como un proceso muy interesante en cómo se involucraron, se generó mucho movimiento y participación estudiantil, y ellos tuvieron diferentes reuniones, en algunas me convocaban, yo les presentaba algunos avances, en otros se iban generando discusiones, y ellos fueron teniendo un documento abierto de propuestas en torno a esos debates y sus posicionamientos, y finalmente fue un documento como de 18 páginas que contribuían a pensar el nuevo plan de estudios, y que finalmente de todo ese proceso hubo jornadas interclaustros. En nuestro caso, si mal no recuerdo, puse ahí, fueron 2 jornadas interclaustros, en unas quedaron planteadas algunas modificaciones, algunos planteos que luego la comisión retomó, trabajamos con algunas unidades curriculares, con algunas materias en específico, y se produjo algunas transformaciones que todavía no habían sido contempladas o que no se habían contemplado al momento, o sea que entre la idea original y la idea que finalmente concluye, es una idea que contiene esos otros aportes. También había habido aportes en las discusiones, primero con el área de trabajo social, con los docentes de trabajo social, que luego se ampliaron a docentes trabajadores sociales de la carrera. Por estas cosas de nuestra propia profesión y constitución disciplinar, nos parecía que primero sean los y las trabajadoras sociales de la carrera quienes somos los responsables de mirar, porque también tenemos una inserción profesional en una gran mayoría, que nos parecían que serían las voces más autorizadas, como un proceso gradual, y que luego en las jornadas interclaustro fueron compartidas con todas y todos los docentes de todas las unidades curriculares de todas las materias. Esto como gran cuestión general del proceso, y el nuevo plan de estudio de 4 años contiene... Perdón, Rosy, si podés ir redondeando, perdón. Bueno, no, está bien, porque yo por ahí puse el reloj, pero no me voy entusiasmando. Como definíamos, si bien no es que de trabajo social tenemos más materias que sumando todo lo otro, muchas comillas en todo lo que estoy diciendo, pero quiere decir, el trayecto disciplinar de trabajo social contiene, a partir de esta reforma, 11 unidades curriculares, que es la forma en que están nominadas para nuestra ordenanza las materias o asignaturas, equivale a eso. La transformación era bien estructurada a 240 créditos totales. Los créditos no equivalen más que a una medida de horas. En vez de poner en todos los planes de estudios, hay horas totales de cursado, horas totales de esto. Todos los programas son diseñados con un tiempo expreso de horas cátedra. Este tiempo en esta transformación se plantea como crédito, y cada crédito equivale a 25 horas. Y dentro de la propuesta implica pensar créditos que tengan que ver con de interacción pedagógica, que serían horas de interacción pedagógica de los docentes frente a los estudiantes, las clases, y horas de trabajo autónomo. A partir de esta transformación se piensa que el trabajo del estudiante no quede librado a no tener en cuenta ese otro tiempo que le lleva al estudiante estar acá,
también el tiempo que les lleva a leer, hacer trabajos prácticos, ir a la práctica, hacer las experiencias, etcétera, todo lo que el estudiante tiene que hacer para cumplir con los requerimientos en una cátedra. Entonces esas serían las horas de trabajo autónomo. En términos generales, esos 240 créditos tienen esa otra traducción. En total, fíjense que la estructura se corresponde con el trayecto flexible con 41 créditos libres de los 240. Como verán, es una proporción, si uno lo mira, bastante exigua comparado con el total de lo que está pensado como formación del trayecto estructurado. Por lo tanto, no es que tampoco recibirse de trabajadores sociales lo pueden hacer sin tener todas estas materias. Estas materias que están presentadas acá son las materias que se corresponden con el trayecto estructurado, o sea, no el flexible, no lo que pueden elegir por fuera, ¿sí? Así que estas 26 unidades curriculares obligatorias. Por fuera, no las nomino porque si no, no me tengo al tiempo, la transformación sí fue con una cantidad importante de materias cuatrimestrales. Las únicas unidades curriculares que continúan a partir de acá en forma anual son las que son referidas a la práctica preprofesional. Ninguna otra materia continuó en forma anual. Eso fue una de las cuestiones que se pudieron sostener, y cada estructura de formación del plan implica asignarle los créditos libres a cada año para que al finalizar el conteo de los planes de su formación también implique. Lo mismo para cada año, esto se corresponde con el tercer y cuarto año de la carrera, y como mencionó María Eugenia, otra de las grandes revisiones fue pensar en que se puedan graduar a través de un trabajo integrador de trabajo social. En la estructura curricular lo planteamos en trabajo integrador 1 cuatrimestral y trabajo integrador 2 cuatrimestral, con dos orientaciones a su interior, que es que puedan elegir entre trabajo orientado a la investigación, que puede ser una experiencia en torno a la investigación, y un trabajo final con orientación a la intervención profesional, más allá de los cruces y articulaciones que hay en ambas tipos de prácticas sociales, ¿sí? La práctica de investigación, la práctica de intervención profesional y sus articulaciones. No podemos pensar una sin la otra, claramente. No obstante, en el tipo de trabajo, de informe o de producto que estemos acompañando como trabajo integrador. Y al interior tanto del trabajo 1 y del trabajo 2, la diferencia es que en el primer cuatrimestre trabajan con el proyecto, idea, diseño de ambas orientaciones, ellos pueden optar por una o por otra, pues había demanda también de no solo recibirse con tesis de investigación, dada la orientación de muchas de nuestras estudiantes también, de que, bueno, les interesa desempeñarse en el campo profesional, no teniendo como centralidad el ejercicio de un recorrido más académico o de metodología de investigación. Y otro trabajo integrador 2 de trabajo social, donde en el segundo cuatrimestre se dediquen a acompañar específicamente la elaboración y que hacia el final, justamente, la materia se aprueba con ese informe, producto, que resulte de ese proceso realizado entre el trabajo integrador 1 y 2. Esa fue una de las grandes cuestiones a poner en alto. Acá como una cuestión comparativa que en general ya la hemos nominado, no es necesario tal vez volver sobre ello, y sí que a partir de la transformación de materias y demás, la facultad hizo una revisión de propuestas en la cual desde el inicio la postura de la conducción de la facultad fue que ningún docente, ni interino ni ordinario, iba a quedar por fuera del ejercicio de su derecho al trabajo. Por lo tanto, eso permitió que la facultad revisara los planes y generara también dos carreras nuevas dentro del propio proceso
Y nosotros uno de los criterios que sostuvimos en la elaboración de la reforma del plan fue que parte de poder pensar una carrera a 4 años y que no todo estuviera como ensamblado en 4 años y tuviera todo y que los estudiantes tuvieran otra vez dificultades, sino poder tener una coherencia de tiempos. Ahí planteamos que las materias específicas referidas a la intervención en campos profesionales específicos, como son en muchas unidades académicas, pudieran ser más del trayecto de unidades curriculares optativas o electivas. Y entonces, no teníamos justamente, por ejemplo, formación en el campo de las infancias, adolescencias y familias, sí una materia referida a familias, ¿no? Pero bueno, algunos de los campos, esta transformación de unidades curriculares que ya no iban a estar en el trayecto estructurado, pasaron a ser parte del trayecto semiestructurado, como parte de esta flexibilización curricular. Y estas son las materias que ustedes verán que son parte de eso, del trayecto semiestructurado, de los cuales ellos pueden optar, porque no es que tienen que hacer todas estas, pero sí la propia ordenanza nos marca que hay. En el plan de estudios les fijamos que al menos 2 o 3 de estas deban ser completadas con parte de los créditos libres, dependiendo también de cómo completan. A su vez, los créditos libres reconocen en ese trayecto al estudiante las experiencias de becarios de investigación, de extensión, otras formaciones que puedan hacer como parte de su vida estudiantil, parte de participar en congresos, ser parte de comisiones, etcétera, que puedan ser reconocidas, van a ser reconocidas como parte de esos créditos que ellos van completando en ese perfil más completo del estudiante, en lo cual sabemos que es mucho más que completar materias en esos recorridos. O sea, que los créditos de alguna manera, esas horas que ellos han dedicado a investigación, extensión, internacionalización, idiomas, puedan también ser reconocidos de otra manera en este trayecto. Y concluyo por acá, sí decirles que nosotros implementamos por el acortamiento del plan y la demanda de quienes estaban en primer año viendo cómo se transformaba un plan y ellos siendo parte de un plan de 5 años y el plan siendo a 4 años, nos dimos la posibilidad de ver y construir las condiciones de posibilidad con la Secretaría Académica de que ahora en el 2026 estamos implementando el primero y el segundo año de la carrera. O sea que le estamos ofreciendo un nuevo plan también a los estudiantes que ingresaron el año pasado. Y su pasaje de plan de estudio fue optativo, lo cual también acompañamos con mucha comisión de implementación con estudiantes que pudieran, bueno, contenerse todas las expectativas. Y tenemos la expectativa de construir las condiciones de posibilidad para que el año próximo podamos implementar el tercero y cuarto año de la carrera. Todavía estamos en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque vemos esto como necesidad, porque muchas y muchos estudiantes tienen la expectativa justamente de tener la posibilidad de poderse recibir con un trabajo integrador de trabajo social y que no esté la tesis allí, que lo identifican como llevándoles más tiempo y aplazando un poco esos tiempos y expectativas en recibirse y graduarse. Así que bueno, disculpas en la rapidez, pero bueno, voy por acá cerrando y bueno, agradecemos, bueno, compartirlo y encantada donde sea si esto puede servir, nos ha apasionado ser parte de este proceso con comunidad académica. Así que bueno, gracias. Gracias, Ro, buenísimo. Muchas gracias por la generosidad en compartir. Bueno, le damos la palabra a Valeria de la Universidad Nacional de Cuyo. Vale, ¿estás? ¿Vale? Ah, a ver qué me está diciendo. Estás muteada, Vale, no sé si, o algo. Ah, parece que se le cortó el micrófono, me está diciendo por WhatsApp. Bueno, dale, salí y vuelve a entrar, no hay problema. No hay problema, vale. Son las cuestiones de la virtualidad.
Bueno, qué importante estos espacios. Recién intercambiábamos con Valeria por WhatsApp que cuántas cosas nos llevamos también como ideas, como alternativas, nosotras que estamos ya finalizando este proceso de reforma, pero bueno, nos quedan algunas cositas allí por cerrar y bueno, cuántas ideas nos llevamos de todo esto que nos contaron las compañeras de UNER. Súper importante y bueno, Hola. estamos contentas de ser tantos y tantas. Ahí está la Vale, a ver. Ay, perdón, y lo que pasa es con la tecnología. Ay, sí, no pasa Una, nada. voy a apagar la cámara para tener mejor señal, porque está inestable la señal. Bueno, nada, gracias también por la invitación. Voy a tratar también de aprovechar este ratito de encuentro. Ahí les quiero compartir una presentación. Nosotros estamos en un proceso, a ver si se ve, no sé si se ve la primer filmina. Ahí está. Me van diciendo, porfa, porque como las que presentamos no podemos ir viendo. Se ve bien, Valeria, pero se te escucha muy bajito. No sé si podés o acercarte más al micrófono o... A ver no sé. ahí. No se escucha, Vale. A ver. Hay una interferencia. ¿Estás con auricular? Ahí está. Ah, sí, son auriculares. Bueno, listo. Sí. Ahí lo resolví. Bueno, no, lo que les comentaba, nosotros esperamos en un tramo ya final de la reforma del plan. Nuestro plan de estudio tuvo una reforma parcial importante en el año 2015, pero tenemos la situación de que la base del plan de estudios actual es del año 99. Entonces, por eso ya urgía una reforma de plan. Lo cual también lo ha hecho complejo en este contexto porque, bueno, no voy a por ahí a redundar en lo que ya han compartido las compañeras de la UNER, todas las cuestiones normativas. También estamos trabajando en un plan de estudios de 4 años, con 240 créditos, digamos, en eso es común porque son las normativas nacionales que nos rigen. Pero la verdad que en este contexto y en esta coyuntura ha sido muy complejo avanzar con el proceso de reforma, tratando de instalar la necesidad y de poder hacer que prime el argumento de que es necesaria una reforma del plan de estudio, porque es un plan de estudio muy viejo, muy desactualizado. Nos pasa la misma situación de las compañeras de la UNER, tenemos una carrera de 5 años, pero con un promedio de egreso de entre 9 y 11 años. Entonces, bueno, que también el perfil del estudiantado ha cambiado, las condiciones materiales y simbólicas de existencia han cambiado, entonces requieren otras adecuaciones de la formación universitaria para poder acompañar las trayectorias. Pero bueno, es difícil que no se lea en este contexto como ajuste, achique, ataque a las condiciones laborales de compañeros y compañeras docentes. Nosotros, después de la pandemia, hubo un proceso de efectivización importante en la universidad, pero aún así todavía tenemos muchas compañeras y compañeros con altos niveles de precarización laboral, con salarios que están 2 veces por debajo de la línea de la pobreza, y también con cátedras bastante desmanteladas. Entonces, ha sido también difícil sostener que es viable la implementación de un plan de estudios nuevo en estas condiciones. Pero bueno, aún así, hemos estado avanzando. Nosotros, toda lo que es la dinámica de trabajo que se ha dado en estos últimos tiempos, después de retomar un trabajo sostenido, luego de la pandemia, este trabajo se viene haciendo, como les decía, desde el 2015 que se hizo una reforma de plan de estudio. Bueno, ahí estuvo Mariana acompañando el proceso a partir del 2015, estuvimos en ese trabajo, se pausó durante la pandemia y bueno, y además después nos exigió revisar un montón de aspectos y de debates luego de
de esas instancias. El año pasado se conformó la Comisión Curricular de Reforma del Plan de Estudios. Eso ha sido una reforma que está integrada por todos los claustros, por docentes. Nosotros tenemos en la carrera dos departamentos, dos grandes departamentos, digamos, que es el Departamento de Prácticas Profesionales y el Departamento de Intervención Social, que alojan varias de las, bueno, el Departamento de Práctica, en la obviedad lo dice, aloja todas las prácticas de formación. Nosotros tenemos un sistema de práctica de primero a quinto año, y una de las materias de fundamentos, las metodológicas, que es Trabajo Social 5, porque es específicamente lo que es práctica profesional y supervisión docente. El otro departamento aloja todas las materias del campo disciplinar. Nuestro plan de estudio actualmente está conformado, estructurado en 5 núcleos, y el departamento de intervención contiene todas las teórico-metodológicas, que son los trabajos sociales del 1 al 4, y las materias problemáticas de la salud, de la vivienda, educativa y demás. Y después, bueno, todos los otros núcleos contienen todas las otras materias de la teoría social y de los demás ámbitos y campos teóricos. Bueno, en ese sentido, la comisión curricular está representada, están representados por, a ver, no pasan las placas, espérenme un segundito, entonces ahí, sí, igual, bueno, esto es nada, la descripción de la carrera, ahí antes de pasar les voy comentando esto de la comisión curricular. La integramos la dirección de carrera, el equipo de dirección de carrera, las 2 direcciones de carreras precedentes, porque son las que iniciaron el proceso de reforma, docentes representantes de las materias que no están departamentalizadas, las coordinadoras de los departamentos de práctica y de intervención, o los referentes de los departamentos, graduados. En el caso de graduados, el criterio de participación, digamos, para poder integrar la comisión, es que hay 2 graduados en representación del colegio profesional y 2 graduadas que el criterio para convocarlas fue que sean o hayan sido supervisoras de campo de los 2 niveles de práctica, o sea, que conozcan lo que es el proceso formativo de las prácticas a lo largo de todo el recorrido. Luego están estudiantes, hay 6 representantes por el claustro estudiantil. La participación y la conformación de ese grupo se dio en los espacios estudiantiles, en asamblea, por elección propia. Y también tenemos un aporte que para nosotros ha sido muy importante sobre todo en esta última instancia, pero que ha venido acompañando, que es el acompañamiento de una compañera, docente que es curricularista, se especializa en la currícula, que es docente de la facultad, pero que entiende bastante del proceso de formación de la carrera. Así estamos trabajando en esta elaboración ya en el tramo final del documento. Bueno, en común lo que compartían las compañeras es una carrera que está pensada en 4 años, con un máximo de 240 créditos. La estructura del documento final, digamos, está pensada en una hoja de ruta que se le ha dado en llamar, que es la estructura que propone las normativas de la universidad para todos los que son planes de estudios de grado y pregrado, y son las que se están usando para los procesos de reforma de las carreras que estamos en esa instancia. Bueno, tiene las condiciones de ingreso, un poco las fundamentaciones, y pensando en el pedido que nos han hecho, con respecto a centrarnos en algunos ejes, bueno, nosotros lo que se ha pensado, y también recuperando la participación y los aportes de lo que se ha ido trabajando en las reuniones de FAWAT, en los encuentros, en las discusiones que se han hecho. Vale, se te cortó. Específicamente sobre reforma de la estudio, bueno, lo que tiene como agregador, como transversal, están vinculados a la cuestión social. Si podés repetir porque se te cortó la última parte. Contarles que en Mendoza estamos con un viento sonda. Y las políticas públicas, y también se abordó la importancia de incorporar el estudio conjunto de las políticas que permitían Se te corta, Vale. ¿Podés repetir la última parte?
A ver, decía esto, que lo que sí se ha acordado, recuperando estos debates también que se han ido dando a nivel nacional, nosotros también, para empezar este proceso y para sostenerlo, hicimos una revisión de todos los planes de estudios de las unidades académicas del país, y sobre todo de los que habían hecho reformas en los últimos años, o los que estaban en evaluación de las reformas que habían hecho. Bueno, y lo que sí se acordó, digamos, es como la importancia de incorporar en el plan de estudio enfoques y perspectivas de manera transversal que permitan problematizar y debatir los diversos sistemas de opresión que estén presentes en los distintos momentos históricos. No hicimos referencia a algunas problemáticas puntuales porque pensamos justamente que un plan de estudio es un documento, que es un documento político, además de pedagógico, pero que trasciende a una coyuntura y que tiene que tener una durabilidad y poder ser efectivo durante un periodo de tiempo considerable. Entonces sí se acordó que toda la formación estuviera transversalizada desde los enfoques de derechos humanos, las perspectivas socioambientales, los enfoques de géneros e interseccionales y las perspectivas inspiradas en las teorías latinoamericanas en sentido más amplio, que pudieran aportar herramientas para analizar la realidad social desde lecturas situadas, históricas y comprometidas con la transformación social. Entonces, bueno, lo que se pensó, esta urgente necesidad de actualización de los contenidos de la formación que pudieran anclar y reconocer y contener la dimensión epistemológica, pero también la dimensión teórico-conceptual y categorial, la dimensión teórico-metodológica, una dimensión teórico-instrumental y la dimensión ético-política. Para ello, entonces, definimos las competencias de egreso. Las competencias de egreso están desglosadas entre las competencias de egreso generales, que muchas son comunes a las otras carreras también de las ciencias sociales que se dictan en la facultad, las competencias disciplinares y las competencias profesionales. Para elaborar todas estas competencias, porque bueno, las normativas en las que encuadran el nuevo plan de estudio plantea la necesidad o la impronta de que el plan de estudio esté construido por competencias, en base a competencias, que ha sido todo un debate, el tema de si pensar en competencias. Bueno, sabemos que responde a paradigmas determinados, se ha suscitado mucho debate hacia adentro de la carrera inclusive y en jornadas institucionales de la facultad, pero bueno, las normativas marcan un encuadre que es que se piensen por competencias los planes de estudio. Toda la construcción de las competencias se han hecho y se han desarrollado en función a la ley o en relación a la ley federal. O sea, están todas vinculadas a las incumbencias de la ley federal. Así se ha pensado el plan de estudio. Las voy a ir pasando porque, o para no, después sí, no sé si sirve, podemos compartir esta pequeña presentación, digamos. En relación a la estructura curricular, el plan de estudios está vinculado a estas normativas que les decíamos recién, que son básicamente dos del Consejo Superior de nuestra universidad, que determinan los lineamientos y ejes para la creación de las carreras de grado y pregrado, y que establece ciertos ejes o nudos para contemplar. Bueno, uno es esto que les decíamos, que es el enfoque curricular está establecido en competencias, la incorporación para la conformación de la carga horaria y curricular a partir del sacado del sistema argentino, del nuevo sistema de crédito, que ya lo explicó también Rosana y nos regimos por el mismo, la apoyatura en los entornos virtuales de aprendizaje, la incorporación de las prácticas socioeducativas, que esto está estipulado en estas normativas, con lo cual a nosotros nos puso en una tensión, porque nosotros somos una carrera de mucha carga de prácticas profesionalizantes. Entonces, lo que se ha tenido que hacer es toda una argumentación de que las prácticas socioeducativas están integradas a los espacios curriculares de las prácticas de formación profesional, que ahora enseguida les explico un poco cómo se han reconfigurado las prácticas, porque ha sido una de las que más cambios ha sufrido en el nuevo plan de estudio,
pero están alojadas ahí, o para los estudiantes agregarle otro formato de prácticas más era inviable para poder sostenerse y sostener una trayectoria académica dentro de la carrera. La incorporación de una lengua extranjera obligatoria, que la normativa específicamente habla de inglés y francés. Para nosotros hubiera sido muy interesante que se pensara en el portugués o en otras lenguas también que pueden ser propicias, digo, para la formación y los intercambios que se dan en movilidades académicas y estudiantiles y demás, pero bueno, establece estas dos. La normativa esta también exige la incorporación de prácticas de actividad física saludable. Esto ha generado muchísimo debate en la universidad y en la facultad, porque bueno, incluso se dieron unas situaciones recientes de estudiantes de otra unidad académica que en una actividad de extensión de práctica socioeducativa y de vinculación a estas prácticas físicas saludables tuvieron un accidente muy importante, de tránsito, digo, falleció una de las estudiantes, bueno, y como que se puso en discusión esto, más allá de si tienen seguro o no tienen seguro los estudiantes, de esto, las implicancias que tienen, pero bueno, se decidió a nivel del rectorado sostenerla. Entonces, ha sido también toda una discusión dónde alojarlas, dónde incorporarlas, y en verdad ha estado pensadas, han quedado como ancladas, porque podían ser pensadas como un espacio curricular propio en sí mismo, o como contenidos de otros espacios curriculares. En el caso nuestro, en las prácticas de formación, uno de los contenidos que se trabajan es el tema del cuidado y de la corporalidad y de la salud mental, entonces, bueno, las hemos alojado en esos espacios a todo lo que es las prácticas de actividad física saludable, digo, traducidas en talleres, en distintos formatos después de trabajo. Y lo que nosotros hemos también pensado, como que nos parece que es un insumo interesante, que no lo hemos advertido en otros planes de estudios que se han reformado recientemente en la universidad, es la incorporación de trayectos de articulación, traducidos en formatos de actas de acuerdo entre cátedras, para lograr disminuir la fragmentación de los contenidos y del trabajo que se hace con las cátedras, y lograr efectivamente y dejarlo visibilizado en un documento la integración de los saberes y las prácticas en torno a la formación. O sea, propiciar la articulación, que quede contenido para nosotros era importante para que no quede a voluntad de algunas cátedras de hacer trabajos de articulación, sino que sea parte del proyecto pedagógico de la formación de la carrera. Voy a ir un poco rápido, así no abarco mucho tiempo, y por ahí me parece que puede estar bueno los intercambios que se puedan dar después. Bueno, la nueva propuesta de plan de estudio ya no está pensada en núcleos, como está el actual, sino en campos de formación. Entonces se han pensado 3 grandes campos: el campo de la formación disciplinar, el de la formación socioprofesional y el campo de la teoría social, donde ahí van a estar los distintos espacios curriculares, algunos específicamente alojados en algún campo en particular, y otros interseccionando campos, porque justamente lo que tienen son saberes compartidos que se ponen en diálogo y que aportan a los distintos campos a los que se pueden integrar. Y bueno, y como núcleo convergente, el trabajo final de grado. Así, bueno, estamos con un ensayo de parrilla curricular que está todavía en elaboración, pero lo que decía antes de mostrar la parrilla curricular, nosotros hoy tenemos un sistema de prácticas que va desde de primero a quinto año. En primer año es una práctica todavía áulica, una práctica introductoria de preparación para la práctica territorial y en terreno, pero a partir del segundo año se dividen como en 2 grandes bloques nuestro sistema de prácticas, que es el nivel 1 y el nivel 2, que contienen un trayecto anual y un cuatrimestre. O sea, cada nivel es 1 año y medio de práctica, si se quiere. Están divididos por cuestiones también de las administrativas en años académicos. La carga horaria hoy de nuestras prácticas es de alrededor de 1000 y pico de horas, en total, las de terreno, las prácticas territorializadas e institucionalizadas,
Y la verdad que se hace muy pesado el cursado y el poder sostener el cursado de la materia, y es una demanda que viene siendo de los estudiantes permanentemente de las dificultades que les implica tanta carga horaria de cursado, que ya de por sí es una carrera que tiene mucha densidad de materias y de horas de cursado, y de prácticas. Considerando también que tenemos un perfil de estudiantado mayormente feminizado, que el 80% trabaja y o tiene tareas de cuidado, que los que trabajan mayormente trabajan en condiciones de mucha precariedad laboral. Entonces, bueno, la verdad que se hace dificultoso. Y también pensar que un plan de estudio de 5 años a 4 años, sí o sí exigía revisar y repensar todos los trayectos de prácticas. Entonces, lo que se ha hecho es, bueno, este es como un pequeño esquema, digamos, de lo que sería nuestra parrilla, nuestra estructura curricular o la distribución curricular. En los 2 primeros estamos todavía haciéndole ajustes de horas de créditos y demás, trabajándolo en la comisión, por eso esto es un borrador, no es definitivo de ninguna manera. En los 2 primeros años están mayormente contenidas las materias de fundamentos y teóricas de la teoría social, y ya en tercer y cuarto año más las que están vinculadas al campo disciplinario y de la formación socioprofesional. Y en relación a las prácticas, hay talleres de integración desde primer año, con la idea de que vayan anudando y anclando y haciendo síntesis de los aspectos conceptuales y de fundamentos, para luego ir haciendo vinculaciones y como puentes, digamos, entre los aspectos teóricos y las prácticas. Sí está pensado en segundo año un seminario taller de introducción a la práctica, para después dar lugar a 2 grandes trayectos de prácticas anuales, y son las únicas materias anuales que han quedado en el plan de estudio. Nosotros no tenemos igual muchas materias anuales actualmente, teníamos las prácticas y una de las materias metodológicas. Bueno, en este nuevo plan de estudio solo van a quedar los 2 tramos de prácticas, que tampoco están pensados en niveles, que es la práctica de formación 1 y la práctica de formación profesional 2, como 2 trayectos anuales. Seguimos teniendo la opción de 2 materias electivas. Nosotros intentamos pensar una currícula más flexible con el sistema de créditos libres, como presentaron las compañeras, con algunas materias, sobre todo las problemáticas de poderlas hacer curriculares pero optativas, pero bueno, un poco por los argumentos de lo que dije al principio de la exposición y de las condiciones laborales y demás, no fue factible que estuviera, por lo menos en esta propuesta de plan de estudio. Ya sabemos que los planes de estudio que terminan lográndose no son los ideales, son los posibles, y más en estos contextos. Eso también lo tenemos claro, que por lo menos estamos algunas resignándonos a que no será el plan de estudio ideal que hubiéramos soñado, pero sí un plan de estudio posible y que sí sea más amigable a estas realidades, a las condiciones de nuestros estudiantes, y que sí promueva mejores condiciones de egreso y en menos tiempo. Y bueno, y en el cuarto año está también el trabajo final de grado. Nosotros actualmente tenemos un formato de trabajo final de grado que pueden optar por una tesina convencional, digamos, un trabajo de investigación convencional, o una sistematización de experiencia, que en ese sentido recuperan las sistematizaciones de las prácticas finales del último año, que para aprobar las prácticas hoy, de lo que serían de quinto año, tienen que hacer una sistematización de experiencia. Entonces, este es un insumo que lo suelen retomar, no es la misma, es un insumo que retoman para el trabajo final de grado. Y eso está dando bastante buenos resultados, la verdad, para promover, primero para recuperar los saberes y los conocimientos que genera la práctica, y también para dejar fluir también otros formatos para el egreso y para los trabajos finales. Igualmente en nuestra facultad está ahí todavía sin resolución una reforma de las ordenanzas de trabajos finales de grado, que no sabemos en qué va a decantar, porque todavía hace 3 años que se está elaborando y todavía no se resuelve. Perdón, Vale, si podés ir redondeando, disculpas, ¿sí? Sí, ya estoy terminando. Y sí, un tema que nosotros hemos sacado, digamos, de esta hoja de ruta, que hoy es una dificultad en el plan de estudios, el régimen de correlatividades.
En nuestro plan de estudio actual, recién lo veían las compañeras de Entre Ríos, que decían que el 50% de las materias están atadas a un régimen, actualmente en un régimen de correlatividades. Nosotros tenemos algo similar, no sé si un 50%, pero sí un sistema muy duro de correlatividades que hace cuellos de botellas importantes, y que además el régimen de correlatividades es mucho más dinámico que el plan de estudios mismo. Entonces, lo que sí se ha consensuado y se ha acordado, que todo lo que tenga que ver con correlatividades va a ir por normativas por fuera del plan de estudio y que permita esa flexibilidad y ese dinamismo que se puede ir resolviendo desde los consejos directivos, por ejemplo. Y lo último que sí a nosotros nos piden, bueno, las propuestas de enseñanza y aprendizaje, los ejes vertebradores en los que se asienta el plan de estudio, tiene que ver con la práctica de formación profesional y con la categoría, digamos, de intervención social como vertebradora de esto, haciendo un hincapié fuerte en relación a las expectativas de logro de estas capacidades a desarrollar, en relación a las capacidades de la oralidad y la escritura, la elaboración de hipótesis, bueno, que esto de hipótesis está en discusión, lo estamos revisando ahora, pero sí el tema de la argumentación y la alfabetización digital, que son las competencias también que se demandan a los profesionales actualmente. El sistema de evaluación está pensado en una evaluación procesual y sí hemos estipulado, está exigido, digamos, las propuestas de seguimiento y evaluación de la carrera, para las cuales está pensada una propuesta de seguimiento y evaluación interna, a partir de una matriz de tributación de materias y competencias, y una propuesta de evaluación y de seguimiento externo, fundamentalmente dada a nivel provincial y nacional por el Colegio Profesional de Trabajo Social y por la Federación. Lo que se propone es que la propuesta de seguimiento y evaluación abarque una corte completa en la implementación del nuevo plan de estudio. Bueno, eso es un poco lo que estamos, en ese punto estamos ya se cortó. a salir, digamos, con el documento, con las propuestas de los distintos pasos, porque, bueno, ¿se cortó? Sí. A ver, ahí. Bueno, no, simplemente eso, decir que estamos trabajando en los ajustes de las propuestas de los espacios curriculares. No hemos logrado disminuir mucho la cantidad de materias, eso sí es una debilidad del plan de estudios que tenemos, el nuevo que está por salir. No hemos logrado disminuir la cantidad de materias y nosotros tenemos un plan de estudio denso en términos de cantidad de materias, pero sí en algunas adecuaciones de horas, y sí también creo que se ha logrado, vuelvo a decir, no en términos de lo ideal, sino de lo posible, en que se hagan distintos formatos pedagógicos, o sea, que no sean todas asignaturas, sino que hayan muchos formatos taller, seminarios taller, que bueno, que eso también le da otra dinámica y otra forma de poder transitar la carrera. Y la carrera es presencial, la seguimos defendiendo, digamos, fuertemente presencial, con complementos virtuales, pero fuertemente presencial. Eso. Gracias, Vale, muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra a la Sora para que nos coordine el próximo momento. Bueno, deben haber un montón de consultas y preguntas después de semejantes exposiciones tan ricas y tan completas. La idea es trabajar hasta las 20 horas, más o menos, como para que después de 2 horas de trabajo ya podamos ir cerrando. Esto implica que tenemos solo 15 minutos. Entonces, les queríamos pedir de que pudiéramos tener preguntas muy concretas directamente para Roxana y para Valeria, en relación a dudas que hayan quedado de los procesos, más que por ahí a contar lo propio que está pasando en las unidades académicas, porque es difícil de contener. De todas formas, si hay preguntas que queden en el aire o no se lleguen a contestar en su totalidad, las vamos a estar tomando y las vamos a estar retrabajando para que no queden en el aire. Y después también había otra propuesta más de una sistematización de información, pero esa se la dejo para que la cuenten las compañeras. Lo tenemos ahí a José, con muchas ganas de preguntar. Te damos la palabra, José. Sí, queremos preguntar. Referirles o preguntarles, porque efectivamente ustedes están en un proceso, las dos presentaciones, un proceso de
prácticamente desde 2 décadas de reforma de plan de estudios, cerrando una reforma, pero nosotros efectivamente, como planteaba Ro, nosotros somos una de las universidades, una de las carreras que relativamente recientemente hicimos reforma de plan de estudios. O sea, prácticamente tenemos primera, segunda corte, corríjanme las compañeras de Rosario por las dudas, pero básicamente la presión o cómo estamos trabajando la presión, las distintas unidades académicas con respecto al SACAU y a los 7 puntos del SIN. O sea, ¿cómo vamos a trabajar? Porque eso es una presión más exógena respecto del plan, aunque compartimos una serie de afinidades lectivas respecto al debate de 4 a 5 años, respecto de ciertas necesidades de mejoras o reformas, pero que efectivamente nosotros tenemos primera, segunda cohorte de un plan que nos llevó prácticamente 1 década y media, 2 décadas a realizarlo, y ahora tenemos la presión del 2027, o por lo menos vivenciado así por parte de las gestiones no solo de nuestra carrera, sino de las otras carreras, en este caso de la Facultad de Política. Era eso, compartir estas preocupaciones que estamos teniendo el grupo de trabajo de Rosario, por decirlo así, de alguna manera. Si quieren, si hay un par de compañeros más que quieren comentar algo y luego le damos una ronda de reflexión y de respuesta a nuestras dos expositoras en relación a lo que surja. Ahí está Noelia, desde La Rioja estamos en pleno proceso de trabajo con la comisión curricular en la etapa de diagnóstico, con un plan de vigencia de 23 años. En relación a lo que decía Noelia de Rioja, no sé por qué hay eco, una de las cuestiones que salieron en otro de los encuentros de direcciones de carrera es el eterno diagnóstico que nos sucede, ¿no? En esto de pensar en un plan ideal o en el mejor plan posible que nos deja en el eterno diagnóstico. Entonces, esto de animarnos a iniciar procesos y cerrarlos, aunque no sea el plan ideal o el soñado, es una cuestión que me parece que hay que ajustar allí. Nada más era un aporte. ¿Algún otro comentario? Me parece que nos pasamos con esto de ser breves y ahora están tímidos para hablar. No, yo me anoté una frasecita que me parece que nos puede ayudar. Armar un plan posible y no un ideal. Me parece que eso tiene que ser lo que nos tiene que iluminar, porque muchas veces planteamos cosas ideales o inalcanzables y me parece que es posible. Brevemente, contar nuestra experiencia en Villa María. Nuestro plan de estudios nuevito del 2015. Es un plan que está basado puntualmente después de la sanción de la ley de ejercicio profesional, o sea que todo el perfil de graduado, en todas las incumbencias del plan, está tenida en cuenta la ley. Aún así, tenemos que modificar nuestro plan de estudio, que esta reunión nos viene perfecto porque iniciamos el lunes con la organización de la comisión asesora. Así que gracias a las compañeras porque muy claras y encontrarnos siempre está bueno. Gracias. Hay dos consultas más en el chat. Por un lado, Silvina pregunta en relación a UNER y UNCUYO, ¿cuántos años son efectivos de prácticas y cuántas horas por año? Y desde la provincia de San Juan, Ana Paula comenta de que están en la etapa de finalización, de la etapa de diagnóstico de un plan que es del 2003. En relación a lo que decía María Ercilia, lo que creo también es que en esto del plan ideal o del plan posible, el tema de cómo se han ido operando los consensos con los claustros, ¿no? Para que esto pueda ser posible y no se viva como pérdida, ¿no? De proceso, para la ronda final de nuestras invitadas. ¿Tenemos algún otro comentario, pregunta, aporte?
Bueno, no sé si Valeria y Roxana tomaron nota de las cosas. Ahí agrega Susana Andrada que en las discusiones de claustro de estudiantes si tuvieron, pregunta, demanda de virtualidad y cómo lo resolvieron esta cuestión de la virtualidad en el estado de los planes. Bueno, no sé si la Rosy quería decir, pero en relación a la pregunta sobre las prácticas de actividad física saludable, en realidad la intención era volver como en algunas épocas se habían dado acá en la carrera de educación física, concretamente. Esa era y actividad física en general. Entonces, eso ha sido también dificultoso encuadrarlo en las distintas perfiles de las carreras, porque tampoco todas las carreras tienen los mismos perfiles y las mismas incumbencias en relación a esto, pero sí hemos rescatado la importancia de que queden explicitadas y visibilizadas actividades de cuidado y de autocuidado, hacer pie también en el tema del cuidado y del autocuidado. Nosotros lo hemos resuelto, por ejemplo, comunicación social, la carrera de comunicación social, en las prácticas profesionales tienen expectativas de logros específicas que hablan de actividades físicas saludables, como expectativa de logro. No es conceptual, ¿no? Por ejemplo, hay materias como problemática de la salud que nosotros tenemos que hablan del tema de la salud, de las prácticas saludables, la salud mental, pero no es conceptual. Lo que pide la normativa es que se materialicen actividades o prácticas concretas relacionadas al cuidado. Nosotros lo pensamos resolver, digamos, en lo que en algún punto venimos haciendo en las prácticas, sobre todo en las prácticas, lo que ahora es nivel 2, pero que es la práctica 2, sería, con talleres de autocuidado, trabajo con distintos dispositivos, técnicas y demás en las instancias de supervisión, sean con tareas en relación a las prácticas. Digo, estamos como también pensando cómo le vamos a dar cada vez más forma, pero la realidad es que tienen que estar explicitadas y visibilizadas en el plan de estudio. Ya te digo, a cada carrera, a algunas se les dificulta más cómo plantearlo y cómo ponerlo. Otras lo han resuelto también por las actividades de extensión. Con algunas actividades de extensión, pero estamos ahí como plena también tratando de resolver eso. El tema de la virtualidad ha tenido discusión, pero a nosotros, no sé, por ahí, Mari, si vos querés aportar algo, pero no es que plantean más que virtualidad, más flexibilidad con el cursado. O sea, más que plantear virtualidad, lo que plantean muchos nuestros estudiantes es, no sé, que dejen de tomar asistencia obligatoria a todas las materias, por ejemplo, pensando que son adultos y que tienen también la autonomía para transitar el cursado de una materia de distintas maneras, incluso pudiéndolas hacer como libres. Por supuesto que hay materias que no está la posibilidad de un estudiante libre, como las prácticas, pero en general a otras materias, porque esa ha sido una demanda de nuestros estudiantes, mucha rigidez para el cursado. Entonces, más que la virtualidad, lo que plantean es mejores condiciones de flexibilidad y de manejo de la autonomía para cursar. Eso sí es lo que, pero nosotros tenemos un complemento virtual y se utiliza, tenemos una normativa del que se puede utilizar hasta el 29% de complemento virtual, ahí se puede eso traducir de distintas maneras, desde consultas virtuales a trabajos en las aulas Moodle, que es lo que se usa acá, y hay cátedras que resuelven hasta parciales en el aula Moodle, prácticos, trabajos de foro. Hay que también todavía transitar muchos aprendizajes para los docentes con respecto a la virtualidad, porque por ahí después de la pandemia lo que ha quedado la virtualidad que es hacer un Meet, y no es solamente eso, hacer virtualidad. Hay algunas cátedras que trabajan un montón con el complemento virtual, de distintas estrategias pedagógicas que están re buenas, pero bueno, también digo, tendremos que ir aprendiendo todos, alfabetizándonos digitalmente. Tomo algunas de las cosas que fueron preguntando a Rosana o a UNER en relación a la cantidad de horas de práctica que estaban estipuladas de manera anual. Hasta ahora, bueno, esto que decíamos hoy, hasta ahora el plan que deja de estar en vigencia tenía prácticas durante tercero y cuarto año y era con una
una asignación de 10 horas semanales que se contemplaban para la práctica en terreno, digamos, o sea, más allá de en los territorios, más allá de los espacios de taller, que eran los espacios de acompañamiento de esa práctica. Ahora se incorpora práctica en segundo año, que en realidad es un acercamiento a terreno, que es solamente un cuatrimestre, es algo como bastante acotado, como para generar una primera experiencia, no tiene la misma dedicación que las de tercero y cuarto. No obstante, sí me parece importante comentarles que en realidad va a haber que, o sea, que estamos en pleno proceso de implementación, hay que ajustar varias cuestiones en relación al reglamento de práctica académica que todavía sigue estando acorde al plan anterior. Entonces, bueno, todavía, porque ahí también preguntaban en relación a, como que se entendió que se llevaban 2 años de implementación, no. A lo que se refería con eso, Ro, es a que se va a implementar el programa a lo largo de 2 años, el plan de estudios completo a lo largo de 2 años. Este año se empieza con la implementación de primero y segundo, y el año que viene se implementaría en tercero y cuarto, por lo cual, o sea, es un proceso que recién inicia, ¿sí? Recién se llevan un par de meses de cursado lo que lleva de iniciado el año. Por lo tanto, todavía no estaríamos en condiciones de hacer una evaluación de ese proceso, porque bueno, está todavía muy incipiente. Y en relación a las prácticas, bueno, también este año va a ser un año de revisión de ese reglamento de práctica, como para ver cómo el año que viene se encaran los procesos de práctica de tercero y cuarto, más allá de que este año sí se empieza con la implementación de esa experiencia que se va a empezar a realizar en segundo desde la implementación de este nuevo plan. No sé si se comprendió cualquier cosa. Yo les pido disculpas, ahora me tengo que retirar. Igualmente cualquier cosa, también quedamos a disposición como para seguir conversando. El correo de la coordinación, para hablar en nombre, en primera persona, ¿no? Pero queda a disposición por si surgen algunas otras dudas o algunas otras cuestiones que por ahí les parezca importante seguir conversando más allá de los encuentros que se den a posteriori. Ahí les dejo escrito por mensaje la dirección de correo, cualquier cosa. Y bueno. Gracias, Eugenia. Buenísimo. Ay, Un perdón. abrazo. Perdón, Sora. ¿Querías decir No, algo? no, básicamente están apareciendo en el chat un montón de comentarios acerca de, bueno, en el sur, qué pasa con la virtualidad y cómo se manejan las prácticas y presenciales, el tema de las asistencias a teóricos o a prácticos, en qué momento se toma asistencia para que sea más flexible la cursada, el tema de la cantidad de horas de práctica en terreno y en aula y demás. Digo, abre un sinfín de temas que es imposible abordar en su totalidad en este momento. Yo creo que, bueno, esto va a quedar colgado, el conversatorio, y creo que puede haber un montón de estas preguntas que den lugar a nuevos intercambios, sean virtuales, sean algunos en misiones cuando nos encontremos en el encuentro, pero creo que esta posibilidad de encontrarnos, de conversar y de dejar preguntas abiertas suma un montón para los procesos que estamos haciendo en cada unidad académica. Le paso la palabra a Mariana, que quería comentar esto del Padlet, y bueno, nada, agradecerles un montón todo lo que quedó circulando, las preocupaciones que se traen en torno a estas cuestiones como la que planteaba José, ¿no? De planes que todavía no son necesarios cambiarlos en el tiempo en que una unidad académica lo lleva, y bueno, por ahí el contexto si te obliga a qué pasa incluso con los acuerdos entre claustros, cómo se vive esta cuestión de cuánto se avanza y cuánto no. Bueno, hay nudos problemáticos que sin duda es necesario retomar y escuchar las experiencias de las unidades académicas que han avanzado más. Mariana, te paso la palabra. Bueno, gracias, Sora, gracias, compañeros, por estar, por la presencia. Me parece que nos quedamos con ganas de seguir conversando. La preocupación de José María me parece que es
genuina y sería muy importante poder tomarla, seguirlo conversando. Creo que no tendríamos tiempo en este momento porque es una preocupación de varias unidades académicas. Por ahí invitarles a volver a reunirnos en breve y continuar con este debate que nos parece súper relevante. Habíamos pensado como última actividad de este encuentro, sabemos que ya estamos en horario, pero quizás quienes se puedan quedar o quienes se puedan llevar el enlace y completarlo si se tienen que retirar, un muro colaborativo de Padlet donde les preguntamos qué aportes nos llevamos del encuentro para problematizar algunas dimensiones de los procesos de reforma de los planes de estudio en nuestras carreras y les ofrecemos como algunos ejes, como el perfil profesional, las directrices teóricas que fundamentan el plan, los trayectos formativos, las prácticas de formación profesional, las modalidades de cursado y otros aspectos que querramos seguir debatiendo, como este que traía José María. Quizás si lo podemos dejar registrado en este muro colaborativo, nos sirve para dos trabajos que se nos vienen. Un trabajo es el de seguir pensando estos lineamientos curriculares básicos comunes como documento de la Federación ofrecido a las distintas unidades académicas, y por otro lado, para habilitar otros espacios como este en el futuro. No vamos a prometer nada porque nos encantaría decir el mes que viene, pero después las cosas se amontonan, pero sí habilitar otro espacio antes de nuestro encuentro nacional para seguir conversando sobre estas cuestiones que nos parecen absolutamente relevantes y necesarias, y si no las traemos aquí, ¿a dónde las ponemos? ¿A dónde las llevamos, no? Así que invitarles a ingresar al Padlet y a dejar allí sus aportes, lo que se llevan del encuentro, las preguntas, y bueno, lo que les aportó y aquellas preguntas que se abrieron, digamos, del espacio. ¿Les parece? ¿Se prenden? Es tarde, pero bueno, ahí se los dejamos. Y bueno, para cerrar, agradecerles que estén. Creemos que son espacios importantes, lo vemos en la convocatoria, en la cantidad de unidades académicas reunidas aquí. Les pedimos estar en contacto, estar a disposición también de ustedes en lo que requieran. Está por salir la segunda circular del Encuentro Nacional de FAWAT, seguramente en 2 semanas más. Va a salir la circular, lo que necesiten consultar lo hacen. Estamos intentando también revitalizar la página web de la Federación, y allí ir colgando toda aquella información que nos es necesaria, incluso estos encuentros, esta grabación va a estar colgada. También estamos intentando habilitar un canal de YouTube para poder colgar estos encuentros y poderlos usar como insumo para nuestros debates al interior de las unidades académicas. No sé, compañeras de la comisión, si me quedó algo. Agradecerles a Valeria y a Rosana y también a Eugenia profundamente haber compartido con nosotros sus experiencias. Gracias, compañeras. Muchas gracias. ¿Me quedó algo, chicas? No, está completo. Bueno, esperamos sus aportes en el Padlet. Muy buen encuentro, gracias. 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 Chao, muchas gracias. Muchas gracias.